Cuando queremos a alguien solemos decir te quiero, pero en la literatura hay otras muchas maneras de expresarlo. Podríamos decir, por ejemplo, sea lo que sea de lo que están hechas nuestras almas, la tuya y la mía están hechas de lo mismo, como le dice Catherine a Heathcliff en Cumbres Borrascosas. O como se dice en Romeo y Julieta, por ejemplo, duda que las estrellas sean fuego, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentirosa, pero nunca dudes de que te amo. La semana pasada fue San Valentín y yo no puedo no pensar en esas grandes historias de amor que nos han atravesado durante generaciones, que se siguen leyendo hoy en día y que de alguna manera han contribuido a definir y nos han hecho entender lo que es el amor. Aunque no siempre de la mejor manera, eso es cierto, porque muchas de estas historias nos muestran un amor que está atravesado por la venganza, por la obsesión, por la locura, por una intensidad tan extrema que llega a ser trágica. Hoy os traigo 5 de esas grandes obras clásicas en las que el amor ha sido la clave de todo, para bien o para mal. Bienvenidas y bienvenidos a Valeria Entre Libros. ¿Dices que Melibea está llena de virtudes? No lo digas a la ligera. No hay mujer como ella. Dios no ha creado un cuerpo más hermoso que el suyo. ¿Se han visto unas facciones tan bellas como las de su rostro? Si aún viviera esa Helena por quien murieron griegos y troyanos, o aquella Policena de quien Aquiles se enamoró, quedaría por debajo de la señora por la que sufro. Si ella hubiera asistido a la famosa discordia de la manzana, cuando París debía de escoger la dama más bella para hacerla receptora de su regalo, la discordia no se hubiera producido. Todos estarían de acuerdo en que Melibea fuese la ganadora. El episodio sería nombrado como el de la manzana de la concordia. Las jóvenes que tienen noticias de Melibea maldicen su suerte y reprochan a Dios, que le regalara a ella toda la belleza. Malviven, padecen envidia, se martirizan, no saben cómo conseguir la perfección que la naturaleza otorgó a Melibea. Se depilan las cejas, utilizan cosméticos, ungüentos, cremas, aguas, colonias para transformar sus cabellos y sus rostros. Es asombroso todo lo que hacen. No os extrañéis de que adore a quien de forma natural reúne todos los dones. Me gustaría empezar por La Celestina. Es una de mis obras favoritas, una obra de finales del siglo XV escrita por Fernando de Rojas, aunque la primera parte se sospecha que pertenece a un escritor anónimo. Es una obra que además es como muy difícil de clasificar. Está escrita como una obra de teatro, pero no está concebida como tal. Hay quien considera que es una novela dialogada por la extensión de los diálogos, por la cantidad de cambios de escenario, por la complejidad que conlleva representarla. Y para situarnos en contexto, en la literatura medieval predominaba el amor cortés, donde el caballero idealizaba a la dama, la glorificaba, la veneraba y la convertía como en un símbolo de pureza y de perfección. Esto evidentemente explicado de una forma muy general, pero lo digo para tenerlo en cuenta porque en ese contexto es donde llega la Celestina para romper y ridiculizar estas ideas con un enamorado cuyo mayor impulso es la lujuria y que hará absolutamente lo que sea necesario, incluso engañar y mentir, para conseguir a su amada. En esta historia, Calisto se enamora de Melibea. Es un amor absoluto, impulsivo y completamente obsesivo, y Melibea lo rechaza, lo que hace que Calisto tenga que recurrir a la Celestina, que es una vieja alcahueta, que mediante conjuros va a conseguir que Melibea cambie de parecer, evidentemente a cambio de una suma de dinero. Aquí en esta obra no hay ni héroes ni heroínas, los personajes son profundamente humanos, son egoístas, son contradictorios. Tenemos a un protagonista, a Calisto, que actúa únicamente siguiendo sus impulsos y sus deseos. Eso se ve reflejado perfectamente en los diálogos cuando, por ejemplo, dice: «Ay, Melibea, cuánto sufro por tu amor, cuánto deseo alcanzarte, aunque me cueste el alma». Y vaya si le cuesta. Melibea, por su parte, rompe con lo que es la mujer correcta de esa época. Ella analiza sus sentimientos y decide obedecerlos por encima de la razón o de las normas sociales. En esta obra se nos presenta un amor loco, juvenil, desmedido, tan apasionado como irresponsable, que inevitablemente se conduce a la tragedia. Y de hecho hay que decir que esta obra fue censurada por la inmoralidad de los personajes y por la sensualidad de algunos pasajes. Es una obra que además sigue muy viva, se sigue representando muchísimo en los teatros y hay varias adaptaciones al cine, entre las que yo destacaría la de 1969 dirigida por César Fernández
Y la versión de Gerardo Vera de 1996, que además tiene un reparto espectacular, con Penélope Cruz, Maribel Verdú, Candela Peña, Natalia Seseña, entre otros. En La Celestina vemos un amor convertido en tragedia por las propias acciones de los protagonistas, pero hay otros amores que están directamente destinados a la tragedia más absoluta, como es el caso de Romeo y Julieta de Shakespeare. Corre tu espesa cortina, noche que realizas el amor, para que los ojos del día fugitivo cierren los párpados y Romeo salte a estos brazos, sin ser visto ni notado. Los amantes saben ver para hacer sus ritos amorosos a la luz de sus propias bellezas, o si el amor es ciego, es lo que mejor le va a la noche. Ven, noche cortés, matrona de sobrio ropaje, toda de negro, y enséñame a perder una partida gananciosa, jugada entre dos virginidades sin mancha. Recubre mi sangre desenfrenada, que golpea mis mejillas con tu negro manto, hasta que el tímido amor, haciéndose atrevido, considere el acto de sincero amor como sencillo pudor. Ven, noche, ven, Romeo, ven tú, día en la noche, pues yacerás en las alas de la noche, más blanco que nieve reciente en las plumas de un cuervo. Ven, noche amable, ven, amorosa noche de negro rostro, dame a mi Romeo, y cuando muera, tómale y recórtale en pequeñas estrellas, y hará tan bello el rostro del cielo que el mundo entero se enamorará de la noche, y no dará culto al deslumbrante sol. Es una obra de teatro escrita por Shakespeare, como ya digo, publicada en 1597 y está basada en un poema de Arthur Brooke llamado La trágica historia de Romeo y Julieta. En esta obra nos situamos en Verona, donde conviven dos familias que son archienemigas, los Montesco y los Capuleto. Romeo es hijo de los Montesco y Julieta es hija de los Capuleto. Y Romeo y Julieta se conocen en un baile de máscaras y ellos al principio no saben quiénes son, pero quedan prendadísimos el uno del otro. Hay que decir que Romeo acude a este baile de máscaras para olvidarse de Rosalinda, que es la persona que él ama en ese momento. Y al ver a Julieta se olvida ipso facto de ella y se enamora de Julieta. La obra transcurre en solo 5 días. En 5 días pasa de absolutamente todo. Romeo y Julieta se enamoran, deciden que quieren vivir su amor, deciden que para eso van a casarse. El fraile Lorenzo acepta pensando que así las familias van a estar por fin unidas. Considera que es una manera de que la enemistad entre las familias termine por fin, pero una serie de malentendidos acaba provocando su muerte. Es un amor que está destinado a la fatalidad absoluta desde el principio, pero trae algo bueno, y es que las familias deciden enterrar el hacha de guerra en nombre del amor de Romeo y Julieta. Y aunque, como ya he dicho, en este caso la fatalidad y la tragedia no está marcada tanto por los actos de los protagonistas, sino más bien por un conjunto de situaciones y de decisiones que son ajenas a ellos, sí que es cierto que viven el amor de una forma muy obsesiva, muy impulsiva, con acciones muy imprudentes y atendiendo única y exclusivamente a sus deseos y no a su razón. Personalmente no es una obra que me encante, pero hay que reconocer que Romeo y Julieta se han convertido en un símbolo del amor verdadero, los amantes jóvenes que lo van a desafiar absolutamente todo con tal de poder llevar a cabo su amor, y de hecho fue uno de los grandísimos éxitos de Shakespeare ante el público. Y hoy en día sigue teniendo una grandísima repercusión, se sigue adaptando en muchísimas compañías de teatro y de hecho también hay varias adaptaciones cinematográficas. Yo creo que una de las más conocidas es la de 1996, que está protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y ahora vamos a dejar de lado el teatro para hablar de una novela epistolar publicada en 1774, una de las novelas más importantes del romanticismo alemán, pionera del movimiento que surgió en reacción contra la Ilustración y ese énfasis por la lógica y la razón. Os estoy hablando de Las desventuras del joven Werther de Goethe, una obra en la que los sentimientos lo son absolutamente todo. No me engaño, en sus ojos negros leo una sincera simpatía por mí y mi destino. Sí, siento y puedo fiarme de mi corazón, que ella, podré expresar en estas palabras el don celestial, que ella me quiere, y cómo ha aumentado mi propia estima. ¿Cómo? A ti te lo puedo decir, tú eres capaz de comprenderlo. ¿Cómo me adoro desde que ella me quiere? Si será presunción o sentimiento de la verdadera realidad, no conozco al hombre de quien temía encontrar algo en el corazón de Lot. Y no obstante, cuando habla de su prometido con tanto ardor, con tanto cariño, me encuentro como quien ha sido despojado de todos sus honores y dignidades y al que han arrebatado su espada. ¡Ah! ¡Qué sensación corre por todas mis venas cuando mis dedos inadvertidamente rozan los suyos o nuestros pies se tropiezan debajo de la mesa! Me retiro como del fuego y una fuerza misteriosa me impulsa de nuevo hacia adelante. El vértigo se apodera de todos mis sentidos.
Oh, y su inocencia. Su alma ingenua no comprende cuánto me atormentan sus pequeñas confianzas. Cuando al hablar pone su mano sobre la mía y en la animación de la conversación se acerca a mí tanto que el hálito celestial de su boca puede alcanzar mis labios. Creo desmayarme como tocado por el rayo. Esta novela es una novela epistolar en la que Weather, mediante cartas, expresa su más absoluto sufrimiento por el amor que siente hacia Charlotte, que es una mujer que ya está comprometida con otro hombre. Weather representa perfectamente los ideales del romanticismo, vive el amor de una forma absoluta y completamente idealizada. Él sueña todo el tiempo con lo que podría ser y ese contraste constante entre su mundo interior y la realidad hace que el dolor sea cada vez más insoportable. Es muy interesante además porque al estar escrita a través de las cartas del protagonista, solo tenemos su punto de vista. Es algo muy subjetivo y que además está todo el tiempo marcado por la emoción y por el estado de ánimo que tiene en ese momento. Además es una novela en la que, aunque el amor no correspondido evidentemente es el eje central de todo, Weather también reflexiona en sus cartas sobre cómo se relacionan las personas, sobre la dificultad de encajar en una sociedad rígida y sobre la sensación de sentirse profundamente incomprendido. Todo esto evidentemente siempre desde su emoción. Esta novela tuvo un éxito completamente inesperado, triunfó rotundamente. Desde el momento en el que se publicó, empezó a circular por toda Europa con nuevas ediciones, pero también trajo un gran conflicto y una gran polémica. Muchísimos jóvenes empezaron a identificarse mucho con el protagonista, con Weather, empezaron a vestirse como él, a adoptar esa sensibilidad tan melancólica y con el tiempo se empezó a hablar de lo que hoy se conoce como el efecto Weather, que fue una oleada de imitaciones de las acciones del protagonista de esta novela y eso evidentemente preocupó mucho a la sociedad de aquel momento. De hecho, el impacto fue tan grande que en 1775 se prohibió en algunos lugares considerándola una obra peligrosa. Y el propio Goethe, años después, volvió a revisar la obra, intentó contextualizar ese sufrimiento y añadió una advertencia para que los lectores no idealizaran el comportamiento del protagonista. La siguiente obra de la que quiero hablar es Orgullo y Prejuicio, que es la obra que escogí para leerme este mes, que bueno, en realidad es una relectura, pero hacía tiempo que tenía el gusanillo de volver a leerla porque la leí hace muchísimo tiempo y me apetecía sacarle un poco más de chicha. También podría yo, replicó Elizabeth, preguntar por qué con tan claras intenciones de ofenderme y de insultarme me dice que le gusto en contra de su voluntad, contra su buen juicio y hasta contra su carácter. ¿No es esta una excusa para mi falta de amabilidad, si es que en realidad la he cometido? Pero, además, he recibido otras provocaciones, las conoce usted de sobra. Aunque mis sentimientos no hubiesen sido contrarios a los suyos, aunque hubiesen sido indiferentes o incluso favorables, ¿cree usted que habría algo que pudiese tentarme a aceptar al hombre que ha sido el culpable de arruinar, quizá para siempre, la felicidad de una hermana muy apreciada? Al oír estas palabras, Darcy cambió de color, pero la conmoción fue transitoria y siguió escuchando sin deseos de interrumpirla. Yo tengo todas las razones posibles para haberme forjado un mal concepto de usted, continuó Elizabeth. No hay nada que pueda excusar su injusto y ruin proceder. No se atreverá usted a negar que fue el principal, si no el único culpable de la separación del señor Bingley y mi hermana, exponiendo al uno a las censuras de la gente por caprichoso y veleidoso, y a la otra a la burla por sus fracasadas esperanzas, hundiéndoles a los dos en la mayor desesperación. Esta es una novela de Jane Austen y además yo creo que es uno de los romances más conocidos de la literatura y que a diferencia del resto que he mencionado hasta ahora, este sí es un amor que evoluciona y termina bien. Fue publicada en 1813 y entra dentro de lo que se conoce como novela de costumbres, que se caracteriza por relatar la vida cotidiana, las normas sociales y especialmente el papel de la mujer y del matrimonio en la estructura social inglesa. Esta historia se sitúa en torno a las hermanas Bennet, que pertenecen a una familia de clase media-baja y cuya estabilidad económica depende en gran medida de encontrar un buen marido porque ellas por sí mismas pues no podían heredar. Y en este contexto conocemos a Elizabeth Bennet, una mujer muy inteligente, con mucho carácter, a la que no le tiembla la voz y que no está dispuesta a que las normas sociales intervengan en sus sentimientos. Y por otro lado conocemos a Mr. Darcy, que al contrario que Elizabeth pertenece a una clase social elevada y que a pesar de sentir algo por Elizabeth, él considera que por su estatus inferior no puede ocurrir nada con ella. Así que evidentemente desde el principio vamos a ver una relación marcada
por los prejuicios mutuos que ambos tienen. En esta novela el amor no surge de una forma impulsiva ni inmediata, sino que se va desarrollando a través de malentendidos, de reflexiones personales y procesos de cambio en los que ambos personajes tienen que enfrentarse a sus creencias, a sus prejuicios y aprender a mirarse a ellos mismos y a lo que sienten de otra manera. Además, esta novela no funciona solo como una historia de amor. La autora lo que hace es disfrazar una grandísima crítica social con esta novela de romance costumbrista, se supongo porque era la única forma de hacerlo en aquel momento, ¿no? Una historia de amor, pero en la que se analiza el matrimonio no solo como vínculo afectivo romántico, sino también como una institución económica y social fundamental para las mujeres, cuestionando de esa manera las estructuras sociales, las jerarquías de clase y las expectativas impuestas a las mujeres de la Inglaterra del siglo XIX. Quizá por eso siga siendo una de las novelas románticas más vigentes hoy en día. Al final tenemos una historia de amor con crítica que se cuece a fuego lento y que se construye a través del crecimiento de ambos protagonistas y del respeto mutuo. Y evidentemente también tenemos adaptaciones al cine. Yo creo que una de las más conocidas es la de 2005, protagonizada por, a ver si lo digo bien, Keira Knightley. Y por supuesto, tengo que terminar este vídeo hablando de Cumbres Borrascosas. No puedo no mencionar Cumbres Borrascosas si hablo de una historia de amor, porque sí, lo siento, para mí lo es. Cumbres Borrascosas, además de una de las grandísimas obras de la literatura inglesa, es uno de los amores más absolutos, desgarradores y pasionales que se hayan conocido nunca. Esta obra maestra fue escrita por Emily Bronte, se publicó en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell, evidentemente nombre de hombre porque en esa época las mujeres poco tenían que hacer escribiendo. Es una novela que pertenece a la época de la novela victoriana, pero rompe por completo con muchos de sus ideales morales y sociales. Emily Bronte, frente a una moralidad rígida, frente a lo convencional y frente a un romanticismo idealizado, nos presenta un amor marcado por la venganza, por el resentimiento, atravesado por completo por el sufrimiento y por la imposibilidad de vivirlo en el mundo al que pertenecen cada uno de los protagonistas. Un amor que se refleja con muchísima violencia y con emociones muy extremas. Es una novela que también recoge muchos elementos del romanticismo, esa exaltación tan extrema y tan intensa de las emociones y de los sentimientos, esa conexión con la naturaleza como reflejo del mundo interior y esa figura del individuo atormentado que vive el amor con una fuerza absoluta. Y también se relaciona con el movimiento gótico por esa atmósfera tan tenebrosa que tiene tanto en la ambientación como en los propios personajes. Haciendo una brevísima sinopsis, Heathcliff es un niño gitano que es adoptado por la familia de Catherine. Catherine y Heathcliff, por tanto, crecen juntos y se enamoran. Pero el estatus y las normas sociales y lo que Catherine cree que debería hacer hace que ella escoja para casarse al señor Linton en vez de a Heathcliff. Y esta decisión no solo lo traiciona a él, sino que también se traiciona a sí misma, porque al final ella a quien ama realmente es a Heathcliff. A partir de este momento el amor se va a transformar, se va a envolver en una nube de resentimiento. Heathcliff se va a convertir en un hombre atormentado, en un hombre con la necesidad de vengarse de absolutamente todo el mundo que haya tenido que ver con su sufrimiento, extendiendo la venganza además a la siguiente generación y teniendo en cuenta que esto va a destruirla a ella pero también a sí mismo. Heathcliff puede ser villano, pero es tan villano como víctima. Emily Bronte explora en esta novela las emociones humanas llevadas hasta el más absoluto de los extremos, la obsesión, la pasión, el deseo, el odio, la autodestrucción, y además con un lenguaje muy hostil y muy crudo que refleja perfectamente las emociones de los personajes. Y se ve, por ejemplo, en frases como esta: «Ojalá despierte entre mil tormentos», gritó él con espantosa vehemencia, pateando y vociferando en un brusco acceso de furor. «Ha sido falsa hasta el fin. ¿Dónde estás? ¿En la vida imperecedera del cielo? No. ¿Dónde estás? Me has dicho que no te importan mis sufrimientos, pero yo no repetiré más que una plegaria. Catalina, haga Dios que no reposes mientras yo viva. Si es cierto que yo te maté, persígueme». Se asegura que la víctima persigue a su asesino. «Hazlo, pues, sígueme hasta que me enloquezcas, pero no me dejes solo en este abismo. Oh, no puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma». O esta otra que me encanta cuando Catherine está diciendo:
El mismo interés tengo en casarme con Eduardo Linton como de ir al cielo, y si mi malvado hermano no hubiera tratado tan mal al pobre Heathcliff, yo no habría pensado en ello nunca. Para mí sería una humillación casarme con Heathcliff, pero él nunca llegará a saber cuánto le quiero, y no porque sea guapo, sino porque hay más de mí en él que en mí misma. No sé de qué estarán hechas nuestras almas, pero sean de lo que sea, la suya es igual a la mía, y en cambio, la luz de Eduardo es tan diferente como el relámpago lo es de la luz de la luna o el hielo del fuego. Es que esta novela es. Hay que decir además que en su momento no fue una novela especialmente bien recibida, aunque sí que se reconoció su originalidad y su fuerza, y de hecho es algo con lo que se dio por sentado que la escribiese un hombre, pero aún así es una novela que pecaba contra la moral y contra el comportamiento correcto de la época, demasiada violencia y unas emociones tan extremas que no se podían sostener. Quizá no se llegó a comprender la complejidad de esos personajes y esa atmósfera tan tormentosa que los comprende tanto a ellos como a sus acciones, pero en cualquier caso hoy en día se considera una de las grandísimas obras de la literatura inglesa y yo diría que está universal. Y por cierto es una novela de la que también hay bastantes adaptaciones cinematográficas, además de la de 1992 de Peter Kosminsky, si no lo estoy diciendo mal, o la de 2011 de Andrea Arnold. Hace muy poquito se estrenó el día 13, si no me equivoco, la nueva adaptación de la que todo el mundo está hablando ahora y que yo todavía no he visto y tengo que ver con real urgencia. Y en definitiva, yo pienso que todas estas obras han contribuido de alguna manera para definir y construir los ideales del amor a lo largo de la historia. Quizá por eso también ha costado a algunas personas unas cuantas horas de terapia, porque como hemos visto en la literatura el amor nunca es solo una bonita historia de amor, al final es un reflejo de su tiempo, de las normas sociales, de las contradicciones humanas. Y supongo que la verdadera fuerza de todas estas obras y de muchas otras por supuesto reside en el hecho de que aún hoy en día nos hacen preguntarnos no solo cómo entendemos el amor, sino también lo que nos rodea. Las normas, el contexto social, nuestra individualidad. Al final los contextos históricos van cambiando, pero las preguntas esenciales permanecen siempre con nosotros. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones están condicionadas por la sociedad? ¿De qué manera influye el amor en mi individualidad? ¿Dónde termina la pasión y empieza la autodestrucción? ¿Es el amor una fuerza liberadora o es en realidad un motivo de conflicto? Y dejando todas estas preguntas en el aire, voy a aprovechar para despedirme por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento si es un poco largo. Si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias por verme y por escucharme, como siempre. Sabéis que si dais like, compartís, apoyáis el canal de la manera que sea, a mí me hacéis un grandísimo favor y os lo agradezco un montón. Y me encantaría que en comentarios me dejaseis vuestras opiniones sobre estas obras y, por supuesto, vuestras recomendaciones. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo de Valeria entre libros. ¡Chao!